Bien, vamos a resolver hoy este ejercicio de equilibrio químico que dice que conocidas las constantes de equilibrio a una determinada temperatura y nos da un par de reacciones, que es la reacción de carbono con dióxido de carbono, y este genera monóxido, y a su vez la reacción del fosfeno, que se genera como monóxido de carbono y cloro gas. Entonces nos pide que calculemos para una tercera constante o para una tercera reacción el siguiente equilibrio, que es la reacción de el carbono con el dióxido de carbono más el cloro gas para generación de fosfeno. Entonces, si nosotros pensamos o lo que vemos a partir de esta, tenemos una condición para cada una de estas reacciones. Entonces, para la primera reacción, que es la reacción de formación del monóxido, ahí tenemos nuestra primera Kp, que nos dice que es de 1.3 por 10 a la 14. La segunda reacción también nos da una segunda Kp de 1.6 por 10 a la 12. Entonces, si nosotros establecemos dichas reacciones, por ejemplo, la Kp para la reacción A sería igual a productos entre reactivos, es decir, la presión del monóxido, esta debe de estar elevada al cuadrado por el coeficiente estequiométrico que la acompaña, entre la presión de el dióxido de carbono. ¿Por qué no ponemos la presión del carbono? Al estar el carbono en fase sólida o en un estado sólido, pues su contribución ya no existe para el equilibrio químico. Si hacemos lo mismo para Kp, para la segunda reacción, nos quedaría que esto sería concentración o la presión, perdón, del cloro por la presión del monóxido entre la presión del fosfeno, que es el COCl2. ¿De acuerdo? Ninguno de ellos es elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque sus coeficientes estequiométricos son. Finalmente, el último producto, tenemos una KPC. Si nosotros planteamos el equilibrio para esa reacción, sería la presión del fosfeno, esta sí elevada al cuadrado, porque tiene el 12 coeficiente estequiométrico, aquí lo podemos ver. La presión de este producto no la tomamos en cuenta porque está en fase sólida. La presión del CO2 por la presión del cloro elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces nosotros deberíamos llegar a una condición donde podamos encontrar estas dos sustancias. Lo que podemos hacer para ver cómo podemos nosotros llegar a obtener este cociente, o viendo la reacción, lo que podemos hacer es, pues vamos a hacer un cociente de Kp entre Kpb. Si nosotros planteamos dicho cociente, Kpa entre Kpb, simplemente sustituimos, sería la presión del CO al cuadrado entre la presión del CO2 entre presión del cloro, presión del CO, entre la presión del fosfeno. ¿De acuerdo? Hacemos productos de extremos por extremos. Y entonces este producto nos quedaría como presión del monóxido elevado al cuadrado por los extremos, presión del fosfeno, entre presión del cloro gas, presión del CO, pero este CO se ve con uno de estos cuadrados, entonces se elimina uno, y la presión de el CO2. Es decir, simplificando este término, nosotros lo que obtendríamos sería entre KPB, perdón, KPB nos quedaría como presión de CO, presión del fosfeno, presión del cloro y presión de el CO2. Si se fijan, este término ya se está pareciendo un poco al término que tenemos acá arriba.
Entonces la idea, o lo que nosotros queremos hacer, es que estemos encontrando la diferencia. Si ustedes ven, por ejemplo, aquí está el cloruro al cuadrado y el fosfeno al cuadrado. ¿Qué pasa si yo simplemente elevo, en este caso, ambos lados de mi ecuación al cuadrado? Si yo elevo ambos lados de la ecuación al cuadrado, es decir, este término lo elevo al cuadrado, ¿cómo quedaría? Pues quedaría como la expresión del CO cuadrado, la presión del fosfeno al cuadrado, la presión del cloro al cuadrado, por la presión del cloro, perdón, del dióxido al cuadrado. ¿Qué pasa si yo esto lo reescribo? Ya estoy cerca de ahí. Si se fijan, nosotros podemos ir separando estos términos para que nosotros los podamos ir haciendo. ¿Qué tal si nosotros separamos ahora sí como tenemos KPC? Es decir, la presión del fosfeno, la presión del fosfeno al cuadrado entre la presión del monóxido, voy a poner solo una porque es la de que es KPC, y la presión del del cloruro al cuadrado. Y entonces, ¿quién me queda? Ya tengo a este señor, me falta, quien había dejado fuera sería la presión CO al cuadrado entre una presión de el dióxido. ¿Por qué? Porque aquí está una, aquí está otra. Es decir, si se fijan, aquí esto ya es KC, ¿verdad? Es exactamente el mismo término. Pero ¿quién es este término de acá? Presión del monóxido al cuadrado entre presión del CO2. Efectivamente, esta presión nueva es KPA. Super, entonces, si reescribimos todo lo que estamos haciendo, podríamos definir como KPA elevado al cuadrado entre KPB elevado al cuadrado sería igual a KC, KPC, por KPA. De aquí yo ya puedo despejar. Si despejamos esta ecuación para KPC, esto sería igual a, se movió, vamos a poner fijo eso, nos quedaría como KPA, está multiplicando, pasa dividiendo y se elimina con uno de los cuadrados de ahí arriba, entre KPB elevado al cuadrado. Es decir, ahora sí tenemos una relación matemática que me permite calcular KPC a partir del cociente de KPA entre KPB al cuadrado. Si sustituimos nuestros valores para saber numéricamente cuánto vale KPC, KPA, si no mal recuerdo, era igual a 1.3 por 10 a la 14. Entre el valor de KPB, que es 1.66 por 10 a la 2. Entonces vamos a realizar dicha operación. Vamos a dejar fijo esto. Entonces 1.6 por 10 a la 2, pero esto está elevado al cuadrado. Con la ayuda de una calculadora realizamos esta operación. .66 por 10 a la 2 elevado al cuadrado, y nos entrega un valor de KPC 4.717 por 10 a la 9. Y de esta manera nosotros calculamos numéricamente cuál es la constante de formación, la constante de equilibrio para la reacción de formación del fosfeno.